Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Precioso tú Aleluya. eres, Señor. Precioso y santo es tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. A medida que vayan entrando, les saludo y les envío un abrazo de parte del Señor a cada uno de ustedes. En esta tarde preciosa estamos aquí desde nuestro hogar, presto a comenzar nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. Hoy vamos a empezar un poco fuera de horario porque estoy haciendo un experimento para ver si pues a esta hora pues es más factible y haya más público presente. Alabado sea Dios. Les pido encarecidamente que compartan el video para que así pueda llegar a diferentes vidas en esta tarde preciosa. Estamos aquí desde nuestro hogar, como había dicho, orando, buscando el rostro del Señor y examinando la palabra. Son dos cosas bien importantes que cada creyente, cada cristiano tiene que tomar en cuenta. Es la oración y el estudio de la palabra. Hay que comenzar a establecer una comunión íntima con Dios y su palabra. Es imposible, hermano, decir que caminamos con Dios, que vivimos en obediencia delante de la presencia de Dios si no obedecemos su palabra. Fíjense, hermano, que obedecer y prestar atención es mucho más importante que muchos sacrificios. La obediencia, alabado sea Dios, ha sido un factor clave y contundente para que el ser humano, el hombre, pueda tener una relación íntima con Dios. Es imposible tener una relación íntima con Dios si no hay obediencia a Él y a su palabra. En esta tarde saludamos a Jairo. Que Dios bendiga a Jairo, que está presente. Le voy a pedir que comparta el video para que así pueda fluir. Dios te bendiga, Jairo. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es muy importante. Y es de mucha, alabado sea Dios, ayuda para que el creyente pueda vivir una vida y una relación íntima con Dios genuina. El tema por el cual vamos a hablar hoy es imposible, oiga bien, tener comunión con Dios si no tenemos comunión con su palabra. Es imposible decir que yo obedezco a Dios si no obedezco su palabra. Si no, alabado sea tu nombre, ejecuto lo que Dios
quiere que haga a través de su palabra. ¿Sabe que obedecer y prestar atención a Dios es un desafío? Oiga bien. Por eso debemos obedecer a Dios sobre todo, hermano. Sobre todo, escuche bien. Y es un desafío, hermano. Escuche bien. Dios nos está desafiando para que lo obedezcamos. Fíjese que en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice, y Samuel dijo, aquí está Samuel hablando, con Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Que bien. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense que hay un juego de palabras aquí. Samuel llega donde Saúl, el primer rey de Israel, con una palabra dada por Dios, una palabra de advertencia. Qué tremendo, hermano. Y la palabra tenía el propósito de llamar la atención al rey Saúl. Fíjese que Samuel comienza diciéndole, se complace Jehová, escuche bien, se contenta Jehová, se siente bien el Señor, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice Samuel, escuche bien. Y el prestar atención, o sea, que la obediencia y el prestar atención siempre deben de ir juntas. Es imposible que yo obedezca a Dios si no presto atención a lo que Dios me está ordenando que haga. O sea que la persona desobediente tiene una característica especial y es que no presta atención. No está atento a la voz de Dios. No está atento a lo que Dios quiere. ¿Cómo es posible que yo obedezca a Dios? Que yo emprenda algo que Dios me mandó a hacer si no estoy prestando atención a las instrucciones que Dios me está dando. Oiga bien, ¿sabe que en esta tarde el Espíritu Santo nos va a desafiar a una vida de obediencia? Dije, nos va a desafiar porque yo también me someto. ¿Sabe que la obediencia es lo que el Señor quiere? Siempre Dios está buscando obediencia de cada uno de nosotros. Es lo primero que Él busca. Fíjese, hermano, que esto lo podemos ver desde el principio, allá en el jardín del Edén, hasta el día de hoy. Dios enfatiza y Dios, alabado sea Dios, desea, alabado sea Dios, que obedezcamos su voz, que obedezcamos sus mandamientos. Fíjense, hermano, que la desobediencia tiene unas graves consecuencias. Miren lo que sucedió en el principio. En Romanos capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, que la desobediencia de Adán trajo por consecuencia el pecado a toda la humanidad. He ahí una de las consecuencias más nefastas y peligrosas de lo que es la desobediencia. La persona desobediente, por lo general, es una persona que no está dispuesta, escuche bien, a obedecer a Dios, a vivir para Dios.
Oiga bien, por eso él dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, que el obedecer trae bendición, justificación, pero la desobediencia trae maldición, fracaso, destrucción. Escuche bien, fíjese que Jesús, cuando vino a este mundo, dice la Biblia que se sometió hasta lo sumo. Oiga bien, siendo Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él se sometió. O sea que la obediencia nos lleva a vivir una vida de sometimiento a Dios. Fíjese lo que dice el Señor en cuanto a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, dice: y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que la obediencia nos lleva muchas veces a humillarnos. ¿Por qué humillarnos? Porque cuando usted reconoce que usted está delante de alguien superior a usted, con autoridad sobre usted, que tiene control y dominio sobre usted, usted se somete, usted se humilla. O sea, la persona que se somete se humilla. Humillarse es dejar de ser uno completamente. Cuando nos humillamos delante de Dios, le estamos diciendo a Dios: aquí estoy, soy tu siervo, haz de mí lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, estoy dispuesto a obedecerte. Por eso dice que estando en la condición de hombre, o sea, siendo Dios, se bajó tanto, se humilló tanto, que comenzó a obedecer a su Padre, a vivir una vida de obediencia a su Padre. Mire, mi hermano, si vamos a la realidad, Jesucristo no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor, lo hizo porque nos ama, lo hizo porque si no hubiese sido por Él, usted y yo hubiésemos estado bajo maldición, en pecado, perdidos, sin esperanza. Oiga bien, pero dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. O sea, que a veces la obediencia es causa de que experimentemos situaciones difíciles, dolorosas, sufrimiento, persecución. Dice que él se sometió y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga bien, pero mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Oiga bien, hermano. Si él siendo el Hijo de Dios, si él siendo Dios, se sometió a obediencia. Escuche bien. Y por esa obediencia sufrió escarnio, persecución, odio, azote, críticas. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios? Oiga bien, ¿sabe que aunque Jesús era hijo de Dios, tuvo que aprender la obediencia, tuvo que pasar por el proceso? ¿Sabe que la obediencia se aprende? Porque es un proceso donde estamos sometidos a la voluntad de Dios. Es imposible obedecer a Dios si no nos sometemos a su voluntad. Oiga bien, o sea, para todo hombre hay un camino de obediencia, escuche bien, que tendremos que seguir
a través de duras lecciones y desafiantes experiencias. ¿Sabe qué es qué? Obedecer o no obedecer. Eso es algo que está en nosotros. Nosotros somos los que decidimos obedecer o no obedecer. Ahora vamos a pagar las consecuencias si desobedecemos. Vamos a recibir la bendición si obedecemos. ¿Sabe que yo siempre cito un pensamiento cuando hablo de la obediencia que dice de la siguiente manera? Dice, solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. O sea, que la obediencia y la creencia a Dios y creerle a Dios son como hermanos gemelos. ¿Sabe que en el libro de los Hechos encontramos a creyentes que tenían que decidir entre obedecer o sufrir? Oiga bien, mire lo que dice Hechos capítulo 5, verso 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese, hermano, que aquí hay algo muy interesante e importante. Y es que en ocasiones van a llegar momentos a nuestra vida en que vamos a tener que decidir entre obedecer a Dios o obedecer al hombre. Ahora, es importante que comprendamos que antes de obedecer a un hombre o algo que un hombre quiere que hagamos que esté en contra de la palabra de Dios, tenemos que entender claramente que tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Oiga bien, por eso en Hechos capítulo 5, versos 40 y 42 dice, y se convirtieron con él, escuche bien, y convivieron con él, perdón. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron, escuche bien, que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Oiga bien, de haber sido testigos, tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí hay algo muy importante. ¿Sabe cuál fue el mandato que le dieron los líderes religiosos en aquel tiempo? Que no volvieran a predicar a Jesús. Pero ellos habían decidido obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios ya le había dado la orden de predicar al Cristo resucitado. Pero dice aquí que los azotaron. Y dice que ellos se sintieron gozosos, contentos de haber sido azotados por causa de haber obedecido al Señor. ¿Sabe qué es mejor? Ser azotado por obedecer a Dios que ser azotado por ser desobedientes a Dios. Pero dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. O sea, en otras palabras, no vamos a obedecer su orden, porque ya estamos prestos a obedecer lo que Dios ordenó que hiciéramos, que era predicar a Cristo. Oiga bien, mi hermano, ¿qué haría usted si se encuentra en una situación como esta? ¿Qué haría usted? ¿Obedecería a Dios o obedecería al hombre? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Estaremos dispuestos a obedecer a Dios por encima de la orden que nos dé un hombre? Siempre y cuando esa orden no sea algo en contra de lo que Dios estableció que hiciéramos. Ahora, en Saúl vemos las graves consecuencias y un cambio completo de destino y de planes por falta de obediencia. Oiga, mi hermano, hay veces que el desobedecer va a traer unas consecuencias nefastas, destructivas, que nos pueden llevar
a perder todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Oiga bien, mire lo que le pasó a Saúl, la experiencia que Saúl tuvo, o la mala experiencia que tuvo Saúl por desobedecer a Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 9, verso 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Oiga bien, mi hermano, la tarea que Dios le encomendó a Saúl. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. ¿Sabe qué? Que aquí hay algo muy interesante, hermano. Y es que Dios lo levantó, lo escogió. Él lo fue a buscar, escuche bien, un hombre mortal, un hombre que no calificaba, pero Dios lo escogió, Dios lo buscó, Dios lo escogió, Dios mismo fue a buscarlo. Escucha bien, pero aunque no calificaba, no tenía las calificaciones, no tenía el grado, Dios lo escogió. Pero mire lo que dice 1 Samuel 9:21. Dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Sabe qué? Que Dios lo ungió. Escuche bien, pero al ungirlo, le reveló el destino que él iba a comenzar a experimentar. Fíjense que cuando vamos a 1 Samuel capítulo 10, verso 1, dice que Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Oiga bien, mi hermano, porque hay que entender algo. Y es que Dios ungió a Saúl, pero no era la voluntad de Dios que Israel tuviese un rey. Y entonces, ¿por qué Dios ungió a Saúl? ¿Sabe por qué? Porque hay veces que Dios va a cumplir los caprichos del hombre con un propósito. Oiga bien, dice, pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando dice la Biblia que Dios ungió a Saúl, dice la palabra del Señor que Dios mudó el corazón de Saúl. O sea, lo mudó en otro hombre. Saúl comenzó a pensar diferente, a hablar diferente, a ver las cosas desde el punto de vista de cómo las veía Dios. Y eso es bien importante que usted lo subraye en esta tarde. Porque cuando Dios te separa, cuando Dios te escoge, cuando Dios te unge, Él lo primero que va a comenzar es a mudarte, a cambiar tu carácter, a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de ver las cosas. Oiga bien, mire lo que dice 1 Samuel capítulo 10, verso 9. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice que le mudó Dios su corazón, o sea, lo cambió en otro hombre, y todas estas señales acontecieron aquel día. Oiga, mi hermano, ¿sabe que la unción ha sido confundida en este tiempo? La unción, cuando se habla de unción, de ungir o de unción, lo primero que piensa la persona es de gritos, autoridad,
de poder. Pero la unción no es eso. El significado principal de la palabra unción es separar, escoger. Y al que Dios separa y al que Dios escoge, Dios lo cambia, Dios lo procesa, Dios lo transforma, lo hace una nueva criatura. Oiga bien, ¿sabe qué estamos aprendiendo aquí de esta lección? Alabado sea Dios. En la desobediencia de Saúl, que Saúl fue un hombre que comenzó bien, obedeciendo a Dios, pensando como Dios pensaba, pero, alabado sea Dios, terminó mal. ¿Por qué? Porque, alabado sea Dios, tenía mucha carisma, mucho talento, pero era desobediente. Se parece hoy. Hay personas que tienen mucha carisma, mucho poder, mucha autoridad, pero caminan en desobediencia delante de Dios. Cuando usted los examina, cuando usted comienza a analizar su vida, usted se va a dar cuenta, primero que nada, que ni se congregan. No obedecen, no tienen pastores. Oiga bien, mi hermano. La obediencia es más importante que los sacrificios. En 1 Samuel capítulo 15 verso 11 dice, me pesa, o sea, Dios hablando con Samuel, le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey a Saúl. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. En su omnisciencia, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios conocía el futuro de Saúl. Dios sabía que él iba a fallar, que él iba a desobedecer, que iba a vivir una vida de desobediencia. Y dice, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, que la persona desobediente está en contra de Dios. Está en contra de su mandato, de su palabra, porque quiere vivir su propia vida. Quiere hacer las cosas como él quiere, no como Dios quiere. Y dice, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí hay un detalle bien importante, hermano. ¿Sabe qué? Yo le decía a mi esposa en estos días que tenemos que aprender entre lo que es la diferencia entre lo que es misericordia y entre lo que es pena. ¿Sabe que Dios no es un Dios de pena? Dios no siente pena, porque Dios no tiene emociones, pero sí tiene misericordia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la pena y la misericordia? Porque aquí vemos a Samuel que dice que se apesadumbró. Eso quiere decir que Samuel se puso triste, le dio pena de Saúl. Y Dios le dice, ¿sabe qué, Samuel? No ores más por Saúl, porque yo lo deseché. Oiga bien, la diferencia entre la pena y la misericordia. La pena es un sentimiento humano que te hace amar a la persona, pero no te hace ver la maldad que hay en la persona. Y ahí es donde está el peligro de actuar por pena. Ahora, la misericordia es muy diferente. La misericordia nos lleva a amar a esa persona, a orar por esa persona, pero nos muestra la maldad que hay en esa persona. Ahí está la diferencia. Dios no es un Dios de pena, Dios es un Dios de misericordia. Por eso él amaba a Saúl, claro que sí, pero el amor de Dios hacia Saúl no impedía que Dios viera la maldad que había en el corazón de Saúl. Pero dice la Biblia que Samuel estuvo toda la noche orando porque estaba sintiendo pena, dolor en el corazón, porque Dios había desechado a Saúl. Oiga bien, mi hermano. ¿Sabe que Dios sentía una tristeza profunda porque su rey era tan rebelde como los monarcas de las otras naciones? Dios se molestó.
Dios se sintió, alabado sea Dios, en cierta manera conmovido al ver que el hombre que él escogió tenía un corazón malvado, un corazón desobediente, actuaba conforme a como actuaban los reyes impíos de las otras naciones. ¿Sabe que por esa razón no podía seguir usándolo como instrumento para gobernar su pueblo? Dios no puede usar una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que no se someta a Dios y a su palabra. No. Oiga bien. ¿Sabe qué? La reacción del profeta. Mire lo que dice el profeta en 1 Samuel capítulo 15, verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Oiga, qué terrible. Cuando Dios desecha una persona, va a comenzar un ciclo de tristeza, de soledad, donde no va a haber comunión con Dios. La comunión y el vínculo se va a romper, porque la desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios, a que Dios se aleje de nosotros, a que no haya comunión entre Dios y el hombre. Por eso dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Oiga, qué tremendo. Todavía Samuel seguía llorando a Saúl y ya Dios lo había desechado. A veces nosotros estamos llorando por algo que ya Dios no quiere que lloremos. Oiga bien, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fíjese, hermano, qué interesante. Qué consecuencias nefastas y destructivas trae la desobediencia. Lo primero que sucede es que Dios va a comenzar a rechazar, a desechar a aquel que no obedece su palabra, aquel que vive una vida de desobediencia ante Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 16:1. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Oye, pero Samuel era un profeta. Y la Biblia me enseña a mí que la misma Biblia dice que nunca Dios dejó caer al suelo ninguna palabra que salió de la boca de Samuel. Pero Samuel era un hombre, tenía sentimientos, se equivocaba, pero Dios no se equivoca. Dios ve más allá de lo que ve el hombre. El hombre ve lo que está de frente, pero Dios mira el corazón. Oiga bien, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto por rey. O sea, ya Dios tenía otro. Ya Dios había desechado a Saúl, pero tenía otro. Pues escuche bien, y ese otro que él tenía, dice la Biblia, que Dios mismo dijo, no fue Samuel que lo dijo, que había escogido un hombre conforme a su corazón. Y no solamente eso, y hará todo lo que yo le ordene. O sea, en otras palabras, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre obediente, que obedece todo lo que Dios le envía a hacer. Oiga bien, dice, ¿sabe que cuando dice que le pesa mucho a Dios, que a Dios le pesa mucho nuestra desobediencia? Mire, mi hermano, Dios se siente ofendido cuando el hombre vive una vida de desobediencia ante su presencia. Cuando un creyente, cuando un cristiano vive una vida de desobediencia ante su presencia. Porque la desobediencia acarrea maldición. La desobediencia nos puede llevar a perder nuestras almas. Por eso es que la Biblia dice que los desobedientes no entran al reino de los cielos. Mira lo que dice en 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación, oiga bien, mi hermano, es la rebelión. O sea, la desobediencia es rebelión. Una persona desobediente es una persona rebelde que se ha rebelado contra Dios y contra su palabra.
Escuche bien. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, que la desobediencia nos lleva a desechar la palabra de Dios. Lo que Dios nos ordena hacer. Oiga bien, pero hay un peligro en cuanto a nos rebelamos contra Dios y su palabra. Porque la persona desobediente es rebelde, vive en rebelión. Y si algo Dios aborrece es la rebelión. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión tiene nombre y origen. El nombre es Satanás y se originó en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. O sea, el primer desobediente que se rebeló contra Dios fue Satanás. Fue ese ángel que Dios creó. Por eso Dios le cambió el nombre y le puso Satanás, que quiere decir adversario. Y un adversario es alguien rebelde, que se rebela contra toda autoridad. Oiga bien, ¿sabe que la desobediencia, escuche bien, nos aleja de Dios? Y es peligroso porque nos lleva a no tener intimidad y comunión con Dios. Es imposible que tengamos intimidad y comunión con Dios y su palabra si vivimos una vida de rebelión y desobediencia. ¿Sabe que encontramos 3 veces cuando Saúl se dirigió a Samuel? Escuche bien lo que pasó. Se refirió a Jehová como tu Dios. Oiga bien, hermano. ¿Sabe que Saúl nunca se humilló delante de Dios? Nunca. Saúl nunca se humilló y nunca le pidió perdón a Dios. Siempre que pecaba, siempre que desobedecía, ¿sabe lo que hacía? Le pedía perdón a Samuel y le decía, alabado sea Dios. Cada vez que hablaba de Dios, le decía, ve, consulta a tu Dios. No decía mi Dios. O sea, en el corazón de Saúl, Dios no era su Dios. Oiga bien. ¿Sabe? Mire, hermano, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Sabe qué? Parece que había abandonado su fe personal ante el Señor, hermano. Ya le había perdido esa comunión íntima con Dios. Mire lo que dice del 1 Samuel 15:15. Dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esa no fue la orden que Dios dio. Dios dijo que destruyeran todo, animales, todo, hermano, todo. Dios no quería nada de ese pueblo. Dios quería exterminar por completo a ese pueblo. Y el verso 21 dice, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Mire, mi hermano, cogió lo que era maldito para hacer sacrificio a Dios. Qué peligro, hermano. Cuando no vivimos en comunión íntima con Dios y la palabra de Dios, le presentamos a Dios lo que nos sirve como un sacrificio. Porque Dios ya había establecido que todo era anatema, que todo era maldito. Por eso Dios había dicho, extermina todo. No quiero nada de eso. Oiga bien. Oiga, mi hermano, qué terrible cuando el hombre se llena de obstinación por querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es peligroso. Es peligroso cuando decimos que vivimos en el Espíritu, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Vivimos como queremos, a nuestra manera. Oiga bien, mire lo que dice el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. O sea, Saúl llegó el momento dado que se sometió a los hombres
y dejó de someterse a Dios. La desobediencia, escuche bien, estamos terminando con esto, es cegada por el orgullo. La persona desobediente es soberbia, orgullosa, altiva, arrogante, rebelde. Oiga bien. Y cuando la persona se llena de desobediencia, se llena de orgullo, se olvida de dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo transformó, qué Dios hizo con su vida. En esta tarde, hermano, es importante que comprendamos que es imposible vivir en obediencia delante de Dios si no obedecemos su palabra, si no obedecemos lo que Él nos manda hacer. Porque la persona desobediente es rebelde, altiva, orgullosa, no está dispuesta a someterse a Dios. Y por lo general termina mal, como terminó Saúl. El orgullo de Saúl no lo llevó a reconocer a Dios, hermano. No, lo llevó a no reconocer que estaba mal. Y más tarde lo llevó a perseguir al hombre que Dios había escogido para sustituirlo como rey. Se llenó de odio, se llenó, alabado sea tu nombre, de envidias y de celos. La persona desobediente se llena de envidia, de celo hacia otros que Dios está usando. Así que en esta tarde, espero que esta reflexión haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga.